nos trae el odio. Así es, y el odio es una pasión que en la historia de la filosofía, desde Platón en adelante al menos, Sí. la mayoría de los filósofos trataron al odio a partir del amor. Apa. ¿No? Esto es interesante porque en una lógica binaria... ¿Es la otra cara del amor? Lo No. pensaron como la otra cara del amor. La mayoría, digo, como una privación de amor o como ausencia de amor o incluso como su contrario. Salvo algunos filósofos que lo trataron en su especificidad, ¿no? En su carácter específico. Uno de ellos es Max Scheler, es un filósofo alemán que vivió entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que perteneció a la escuela fenomenológica, contemporáneo de Husserl, incluso de Heidegger, que fue muy importante en esa época. Y Max Scheler hace un análisis del odio como tal, del odio en su desenvolvimiento, podemos decir, del odio como pasión, pero también como vehículo de conocimiento. Y esto es interesante. Y el odio estructurando también conductas sociales, ¿no? Y en este sentido, lo primero que uno tendría que recordar del odio, digo el odio y me acuerdo del odio blanco. Perdón, vos decías vehículo de conocimiento. Sí. Vos decís que Bernarda me odia para aprender de mí, digamos. Sería así, si me odiara. Y yo te odio. No sé, estoy preguntando. Estoy preguntando. Que hay momentos en los que todos los que te rodeamos sentimos esa pasión. Claro, es para aprender. Yo creo que el filósofo nos puede decir que eso no es odio, son arrebatos repentinos de furia, puede ser, por ejemplo. Para ajustar al otro. Claro. A ver. No me metería en ese aspecto porque uno ahí tendría que saltar a la psicología, hacer un análisis, tenés a Fanny Friedman un análisis desde otro punto de vista. Sí. Pero sí el odio, y esto lo dice Max Scheler, ilumina, ¿no? Sí. Digamos, no ve aquello que el amor ve, pero con un disvalor. El odio ilumina regiones Mira qué interesante. de las relaciones o incluso de las personas que otro tipo de pasiones no verían, ¿no? ¿Viste, Emma? Y en este sentido me parece que es interesante porque dice justamente Max Scheler que es una forma positiva, en un aspecto, de dirigirse a valores más bajos de las personas o de las situaciones, ¿no? Esto es muy interesante porque efectivamente lo que está señalando es que, bueno, no ve eso que el amor ve de un modo positivo, ve otros aspectos de las personas que el amor no vería. Ajá. Y en ese sentido, el odio es interesante porque no odiaría un ser o un objeto, sino que proyecta también y al mismo tiempo proyecta elementos del odiador y mundos del que odia. Y quería señalar, acá hay muchas cosas y el odio está tocando está tocando otro aspecto del odio. ¿Viste, Me parece Emma? que está tocando un aspecto fundamental, que para que exista el odio tiene que haber una experiencia previa. Por eso viene hay algo que señalan más de un filósofo que viene de una palabra latina que es odium, ¿no? Y es un verbo que siempre está en odium es el perfecto, digamos, el pasado del odiar. Entonces justamente para que haya odio, para que esté esa pasión del odio, ya tiene que haber una historia previa y una experiencia previa que haya sedimentado el sentimiento o la pasión del Por eso odio. el famoso del amor al odio y un pequeño paso. Claro, porque el amor ya sedimentó allí. O un pequeño llamado también. O un pequeño llamado, claro. Eso también, esto puede ser. Pero en ese llamado, ¿qué aparecen? Cuestiones del pasado. Cuestiones del pasado. Nunca aparece algo del presente o del futuro. No, porque, pero aquello que Claro, pasó. pero por eso Freud dijo: ¿qué dijo Freud? Las emociones inexpresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de las peores formas, con el odio. Claro. Exacto. Como odio. Pero el odio es una forma de amor para este. No. ¿viste? El odio no ¿Viste es que no una me forma amás? de amor. El odio es otro tipo de pasiones. El odio es un proyectar, en primer lugar, características del odiador en el objeto o en el sujeto odiado. Y al mismo tiempo necesita de una experiencia de vivencias que se han sedimentado. Y hay otro elemento fundamental en el odio. ¿Qué es lo que se odia cuando se odia de verdad? A ver, eso es muy interesante. ¿Qué es lo que se odia? Se odia algo que es esencial en la otra persona. Se odian los valores que definen a esa persona. A la otra. A la otra persona. También hay un proyectar de los propios prejuicios, pero se odia el núcleo de la persona. ¿Por qué la odian a Cristina?
A ver. ¿No? En todo caso, ¿se acuerdan cuando se hablaban de las cadenas de Cristina? Sí. No, parece insoportable. Bueno, ¿y qué hacía Cristina en las cadenas? Era muy pedagógica. Era una política que estaba presentando, explicando las razones de Estado. Que si de otra forma no hubiera podido de otra comunicarla. forma no hubiese podido comunicarla. Y efectivamente lo que se odiaba allí con las cadenas era la característica esencial de Cristina, su capacidad de estadista, su capacidad retórica, su argumentación, su razón, eso que muchos no querían escuchar. La penetración de su mensaje en las masas. La penetración de su mensaje en las masas, pero siempre se odia algo que define esencialmente al otro. También al que es odiado, claro. ¿no? Y en eso hay una proyección muchas veces de imposibilidades, ¿no? Qué bueno, del odiador. Y al mismo tiempo, el odio es... Y por eso digamos que trasladarlo a este plano es un poco peligroso, al menos para mí. ¿Por qué? Porque el odio, justamente dice Max Scheler, es un ser contra. Uno podría pensar, ¿qué es lo que define las relaciones sociales? Uno ser contra, o sea, existir contra. Existir contra. Sí. Y ese ser contra... Es como yo odio, luego existo, sería. Odio, luego existo, claro, exacto. Claro. Pero en ese odio, luego existo, lo que está como finalidad del odio es en definitiva la aniquilación del otro. Y eso es muy peligroso. Porque el odio es más pasional que el amor. Esa pregunta es muy buena, si es más pasional que el amor. Es más destructivo. Es más destructivo. En el amor hay contemplaciones. Sí. En el odio creo que no. No, en el odio no. Y en el odio Blasque menos. y el odio desencadena otras pasiones. Quizás se haga la madre de las pasiones en ese sentido. Porque desencadena ambición, ira, codicia, envidia. Violencia. A partir del odio se desencadenan un conjunto de pasiones y de prácticas también. Digamos. Lo digo también en función de la política. Es más fácil manejar el odio que el amor. Es mucho más fácil manejar el odio que el amor. Y además, en ese sentido, es la madre de las pasiones. Uno podría decir de las pasiones tristes, diría Spinoza. De las pasiones oscuras. Es la madre de las pasiones oscuras que desencadena otras pasiones y que está siempre a un paso de desencadenar la acción. Por eso es tan peligroso el odio. Y como dicen más de un filósofo, ¿no? El odio ha destruido pueblos enteros. Es una pasión que destruye lo social y que también destruye lo político. Porque cuando escuchaba y cuando leí ayer la entrevista de Bernarda al presidente, el presidente argumenta todo el tiempo. Y la argumentación requiere de un tiempo, requiere de una demora, requiere de una escucha, requiere de la razón. Y el odio es todo lo contrario. El odio requiere de cuestiones que se han sedimentado en el pasado y es instante permanente. Puro. Claro, el odio gatillo. Exacto. Ello puro. Ello puro, absolutamente, es ello puro. Y en este sentido, el odio, además de ser, como decía Seba, una antipasión, o mejor dicho, la pasión de las pasiones oscuras, ¿no? Además construye antiideales, ¿no? Digamos, si la solidaridad es un ideal, si la justicia es un ideal, si el amor es un ideal, el odio destruye los ideales, es un antiideal. Entonces, digamos, el odio es muy difícil de rebatir desde el punto de vista de una política común, ¿no? Claro, es imposible. Porque vos construís desde lo común, por definición, construís una idea, aunque sea la idea de individuo, aunque sea una sana competencia, pongamos por caso, aunque sea la solidaridad o la caridad, lo que fuere, eso desde la política se construye, el odio destruye todo el tiempo. Como decía Macri hoy en lo que pasamos, Macri decía, claro, la gente, los inversores no quería que vuelvan los kirchneristas porque los odian, por lo tanto nos hundimos desde el odio hacia ese análisis totalmente irracional. Exacto, por eso dice Max Scheler, el odio es un aspecto histórico de la vida humana. Y muchas veces los proyectos comunes, cuando digo los proyectos comunes, los proyectos sociales, lo que tratan de hacer es de conjurar ese odio, que está muy inherente a la condición humana. Administrar el odio. Porque el odio es muy difícil una vez que está desatado, y mucho más en esta época, donde los discursos incentivan el odio, donde las redes sociales incentivan el odio, porque hay una cosa que es interesantísima. Dice, y esto lo decía Ortega y Gasset, decía Ortega que el odio... Los dos puntos. Uno era el amor y el otro era el odio. Era una dialéctica. Dale. Decía Ortega que cuando el ser humano odia, la conciencia del ser humano se angosta. Es verdad, totalmente. ¿No? Y entonces, claro, el odio desmedido lleva a la irresponsabilidad o a la no responsabilidad. Cuando él decía la conciencia humana se angosta, lo que se pierde justamente es la capacidad de reflexiva, la capacidad de pensar antes de actuar. Y acá quería justamente agregar un tema que me parece fundamental en esta época. Las redes sociales trabajan a partir del anonimato.
¿no? Entonces, en ese sentido, uno puede publicar lo que sea, si uno no lo es como la gran mayoría, no somos personas conocidas, uno publica algo, un comentario, y es la sumatoria en un punto de odiadores, haters, se dice en las redes sociales, de comentarios de personas que ven angostada su conciencia de un modo absoluto, quizás, en el sentido de que no son responsables de los mensajes de odio. Sin embargo, esos mensajes de odio, sumados en una red social, acumulados en una red social, generan prácticas terribles, pueden derivar en movimientos antivacunas, pueden derivar en marchas de la oposición, en donde hemos visto los peores aspectos de la condición humana, con bolsas, de acuerdo a una marcha de la oposición, con bolsas como si fueran cadáveres, con los nombres de Cristina, con la horca, con los nombres de Eve de Bonafini, ¿no? Esas prácticas, efectivamente, lo que muestran es que no solo hay odio, hay ausencia de conciencia humana, hay ausencia de responsabilidad, hay ausencia de los lazos mínimos que una sociedad requiere para funcionar como tal sin que los destruyamos, ¿no? Qué loco esto que te acota la conciencia, el odio, la angosta la conciencia. Te va achicando la capacidad de pensar y repensarte. Y de reflexionar, y decir, bueno, me puedo enojar en un partido de fútbol, me recalenté en un partido. Bueno, eso termina ahí. Me puedo enojar en un momento, bueno, pasó el partido, pasó la chicana, termina. Ahora, el odio sedimentado, acumulado, construyendo antiideales, y la figura fundamental es la de Milei, en este caso, es la figura que construye todos esos antiideales y que además es peligroso porque no solo ahora tiene votos detrás, sino que incentiva conductas. Sí, totalmente. Y yo estaba pensando más que en Milei, que confío que sea un fenómeno bastante coyuntural, ¿no? Y bastante oportunista también de su parte como personaje. Estaba pensando en realidad en el capítulo más negro de la historia argentina, ¿no? Sí. Donde los milicos actuaron mucho por odio, y ese odio incluso llegó, cuando uno se pregunta por qué se apropiaron de los hijos, ¿no? Cuando habían hecho parir a las detenidas desaparecidas. El otro día, por cierto, fui a la ESMA. Hay que ir, ¿no? Hay que ir. La verdad que han hecho una apuesta muy respetuosa, pero que al mismo tiempo te explica mucho el fenómeno sin esquematismos. Bueno, y pensaba en eso, ¿no? Llegó a la apropiación de decir, bueno, estos chicos no pueden ser como sus padres. Claro. El odio a esos padres hacía que éticamente, nunca tuvieron ética, veamos, desde su ética, desde su locura. Desde su locura pudieran fundamentarlo, o quisieran fundamentarlo, de arrancar a esos niñas y niñas de sus familias. La contracara de ese odio y el proceso histórico son las madres, abuelas y familiares detenidos desaparecidos, donde se pone el acento en la justicia y no en el odio, y uno ve cómo evolucionan en la conciencia, ¿no? Cómo esas madres, abuelas van descubriendo también, incluso a partir del amor, hasta el universo de sus hijos. Muchas de ellas se politizan, que eran mucho menos, digamos, se politizan en el sentido de tener visiones del mundo, cuando muchas de ellas, digamos, eran como indiferentes a determinados procesos políticos sociales, y es el amor lo que permite no solo recuperar a los nietos, sino básicamente transitar un proyecto político donde nunca hay en todos estos años un incidente de odio. Totalmente. Ni físico, ni... Totalmente. No hay. Claro. No hay, digamos, yo me acuerdo cuando empezó la democracia, se proyectaba muchas veces que podía llegar a haber algún familiar que justamente a partir del odio intentara una venganza por mano propia. La verdad que nunca existió en esta larga historia de la Argentina, ¿no? La contracara del odio y del amor. Es puro amor a la memoria, a la verdad y a la justicia. Y lo aparte, que dice Bernardo. Las dictaduras que triunfan en general son las que logran imponer un enemigo común. Claro. Entonces lo que hacen los regímenes totalitarios es buscamos un enemigo común al que odiar. Odiemos todos a esto. Y entonces ahí se encolumnan, porque vos decís, ¿cómo puede ser que un tipo que odie sea tan victorioso en algunas políticas? Y porque logra convencer de que el tipo al que tienen que odiar es siempre el mismo. Claro. El odio también, bueno, ahí sí, y va pasando también a una determinada ideología o a una determinada fuerza política. El otro día, cuando internaron a Cristina Kirchner en la operación, volvió a aparecer estas señales de odio, tipo las que aparecieron con Evita, ¿no? El viva el cáncer. Por eso digo que cuando hablamos de odio aparecen como fenómenos
fenómenos nuevos, y es cierto que las redes sociales son una caja de resonancia importante, pero que han convivido mucho más en la esencia, no solo de Argentina, sino de la humanidad. ¿Cómo se explica el nazismo, además de una ideología, sin un altísimo porcentaje de odio? Claro, sí, y ahí a propósito de lo que decía Bernarda y lo que decían Seba, justamente Max Scheler dice que el odio es la imagen antiideal, ¿no?, de los valores. Construye el disvalor absoluto. El disvalor absoluto, en función de lo que están diciendo, es efectivamente la aniquilación del otro, ¿no? La aniquilación absoluta del otro, ¿no? Por eso es tan peligroso el odio. Efectivamente, pensaban en el bombardeo de la plaza del 55, ¿no? Bombardearon una plaza a plena luz del día, solamente porque odiaban a Perón, y querían que se terminara ese gobierno. Y hay algo que acá también es muy interesante, que lo estaba diciendo Bernarda, y a propósito de la última dictadura cívico-militar. En cuanto odio, esto lo decía Sartre, ¿no? En cuanto fenómeno del odio y en cuanto expresión de la conciencia, intencional de la conciencia, decía, no odiamos a Juan o a José, sino que concomitantemente odiamos el modo en que Juan y José comprenden la vida, comprenden el mundo y obran en el mundo. Es decir, el odio, efectivamente, se secuestraba, se mataba, se asesinaba a los militantes porque odiaban ese proyecto de vida, porque odiaban ese mundo, y el punto ahí que vos señalabas de las políticas de las abuelas y de las madres, es un trabajo realmente que quizás no tengamos dimensión de ese trabajo y de esa militancia, y solamente se puede sostener ese trabajo en una palabra que es fundamental, la memoria. Totalmente. Como ejercicio permanente, no solo individual, sino colectivo, para tener eso presente, pero también una memoria del amor, que es una palabra que usó Bernarda, ¿no? Que efectivamente es mucho más débil que el odio, porque no es la madre de un montón de pasiones el amor. El amor es muy frágil siempre. El odio sí es la madre de las pasiones oscuras. Por otro lado, tenés, en base al odio, la frase el curro de los derechos humanos que dijo Macri. Totalmente. Es decir, wow, loco, qué interesante. ¿Estás para hacer redondear? Estamos para buenísimo. Estamos para sí. Buenísimo, buenísimo el tema que nos trajo. Odio, porque nos abre la cabeza. Y yo creo que le debe pasar lo que nos pasa a nosotros acá, lo que le pasa a toda la gente del otro lado. Así que les doy el número 1149797201. Queremos escucharte. Después de la noticia de las 13:50 escuchamos todos tus mensajes. Y Bernarda acaba de decir que se queda hasta las 2 de la tarde. Bien, un aplauso para Bernarda. Mejor vamos a Bernarda, que es una persona seria. Bien, vamos a Bernarda, que es una persona seria. Berni, son media horita. Decirle a Eugenia que espere, dale. Vamos a una tanda y seguimos en Detrás de lo que vemos.